Muy buenos días para todos los hermanos que en esta hora siguen esta transmisión, los hermanos del distrito de Bosa, aquellos hermanos que de otros distritos también nos están acompañando en este momento. Dios les bendiga, y también aquellos amigos que están allí conectados con nosotros. Dios les pueda bendecir, que puedan tener todos un feliz santo sábado, que ahí en su casa donde usted está, ahí en su habitación o en la sala de su hogar, que todos podamos recibir una bendición especial hoy del cielo y que nos podamos encontrar en plenitud con nuestro Dios. En este momento vamos a hablar acerca de mayordomía. Así que he titulado este corto seminario, vamos a hablar hoy acerca de la teología de la mayordomía. ¿Sí? Porque entender la teología de la mayordomía nos va a nosotros poder tener o ayudar a tener una comprensión adecuada de lo que es la mayordomía cristiana. Así que para este estudio vamos a tocar tres asuntos, y el primero es los aspectos de la naturaleza de Dios. Número 2, vamos a hablar los aspectos de la naturaleza de nosotros los seres humanos. Y número 3, vamos a hablar acerca de la caída y del pecado. O sea, cómo la caída, cómo el pecado, cuando el pecado entra, cómo esa función de mayordomo del ser humano fue afectada, y hasta el día de hoy vemos esas consecuencias. Así que para iniciar vamos a definir qué es teología. ¿Sí? La teología se puede definir como el estudio de la autorrevelación de Dios. Eso es teología, el estudio de la autorrevelación de Dios. Es decir, que en la Biblia usted va a encontrar lo que Dios quiso revelar de Él. ¿Sí? Por eso hay muchas personas que se preguntan y le dicen y desafían a los pastores y le dicen: bueno, si usted me muestra con la Biblia cómo es que Dios existe, ¿cuándo fue que Dios existió? Bueno, la Biblia esas son preguntas que la Biblia no tiene una respuesta, porque en la Biblia nosotros encontramos que la autorrevelación de Dios, y eso es teología, el estudio de la autorrevelación de Dios. O sea, lo que Dios reveló es lo que nosotros estudiamos. Y al hablar de mayordomía tiene que ver con esa administración fiel, sistemática, dedicada, que usted y yo hacemos de todo lo que Dios nos da. Sí, cuando yo estaba más pequeño, tenía alrededor de unos 12, 13 años, estaba ahí en mi tierra, Satinga, en la iglesia central. Y entonces el pastor se levanta en el púlpito y dice: bueno, hoy vamos a hablar de mayordomía. Y entonces una señora ya avanzada de edad que estaba ahí al lado mío, la escucho decir ahí entre los dientes: ya viene el pastor a hablar de plata. ¿Sí? Y a veces nosotros pensamos que mayordomía es hablar de dinero. No, pero es que mayordomía es un todo. O sea, es la administración que usted hace de todo lo que Dios le da. Y el dinero, los recursos financieros hacen parte, pero no son el todo de la mayordomía. Así que por eso mañana en este espacio vamos a hablar de la teología de la mayordomía. Y para tener una comprensión adecuada de la teología de la mayordomía tenemos que entender estos tres aspectos que yo les mencioné al inicio. Así que vamos a mirar el primer aspecto, que son los aspectos de la naturaleza de Dios. Quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 es un texto que en su gran mayoría todos lo conocemos. Y dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Vamos a extraer dos aspectos de la naturaleza de Dios de Génesis 1:1. El primer aspecto es que Dios es preexistente. Sí, la gente a veces se pregunta: bueno, ¿y qué había antes del comienzo? Bueno, la respuesta de la Biblia: ¿qué había antes del comienzo? Era Dios. Porque Dios es preexistente. Eso nos representa la Biblia, que Dios siempre ha existido. ¿Qué significa que Dios sea preexistente? Significa que Dios es ¿qué? Que Dios es eterno. Significa que no hubo un tiempo en el cual Dios vino a la existencia,
significa que Dios es autosuficiente y que Dios es totalmente libre y que Dios es totalmente autónomo. Sí, es decir, Dios es su propia ley. ¿Sí? No hay alguien al que Dios tenga que rendirle cuenta, porque Él es Dios. Él siempre ha sido. Entonces, Dios como preexistente significa de que Dios es que Dios es eterno, de que nunca hubo un tiempo en el cual Dios vino a la existencia, de que Dios es autosuficiente y que Dios es totalmente libre y Dios es totalmente autónomo. Génesis 1:1 también dice o resalta otro aspecto de la naturaleza de Dios, y es que Dios es creador. Y Dios como creador significa que no hay nadie como Él en el universo. ¿Sí? No hay nadie como Él en el universo. Dios como creador significa que Dios trasciende al mundo creado. Es decir, que Dios está por encima ¿de qué? De la creación. Pero Dios como creador también significa que Dios está dispuesto a entrar en el mundo creado. Es decir, Génesis 1, el capítulo 1 de Génesis, cuando usted lo lee todo, va a encontrar el relato de la creación, nos muestra a un Dios trascendente. Pero Génesis 2, el capítulo 2, nos enseña o nos muestra a un Dios inmanente. Un Dios que entra en su creación y que toma la materia y forma ¿a quién? Y forma al hombre. Ahora, queridos hermanos, la inmanencia de Dios es indispensable. Escucha muy bien, es indispensable ¿para qué? Para el sustento y para el cuidado de este planeta. Ahorita estamos afrontando una situación complicada con este asunto del COVID-19 que ha paralizado todo el mundo. Pero yo quiero decirle, hermano, que Dios está al control, porque aunque Dios es trascendente, pero Dios también es inmanente y Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Así que usted puede descansar seguro, estar confiado en las manos de Dios, porque Él es un Dios inmanente. Es la misma expresión que usted va a encontrar en griego cuando dice, ¿cómo lo llamarás? Y le colocaron que Emanuel. Es la misma expresión, Imanu, que significa Dios con nosotros. Y quiero decirle que en este momento de crisis, Dios está con cada uno de nosotros. Y Dios como creador, queridos hermanos, significa de que todo lo que existe, todo lo que usted ve, le pertenece exclusivamente ¿a quién? A Dios. Él es el dueño. Entonces miramos que Génesis 1:1 nos presenta de que Dios es preexistente y que Dios es creador. Vamos a pasar al segundo aspecto que dijimos que íbamos a tocar en esta mañana, y es los aspectos de la naturaleza humana. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre, dice el texto. A su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Los aspectos de la naturaleza humana es que ustedes y yo somos ¿qué? Somos criaturas. O sea, ustedes y yo somos seres creados. Es decir, que la función de ustedes y yo en este mundo es la función de un ser de un ser creado. Es decir, en contraste con los aspectos de la naturaleza de Dios, Dios no tuvo un tiempo en el que Él vino a existir, porque Él es preexistente, siempre ha existido. Pero ustedes y yo, los seres humanos, sí tuvimos un tiempo en el cual llegamos a existir. Es decir, nosotros tuvimos un comienzo, y ese comienzo está, ¿saben en qué? En un acto creativo de Dios. Ahí está, en un acto creativo de Dios. Y lo segundo que nos muestra Génesis 1:27 es que otro aspecto de la naturaleza humana es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Eso significa que las únicas criaturas con las que Dios se puede relacionar somos ustedes y yo.
Es decir, con las únicas criaturas que Dios puede entrar en un compañerismo en la mayordomía somos ustedes y son ustedes y somos nosotros. Es allí el punto clave. Entonces, Dios nunca tuvo comienzo, Dios es eterno, Dios es ¿qué? Dios es autosuficiente, Dios es el creador de todas las cosas, pero nosotros los seres humanos tuvimos ¿qué? Tuvimos un comienzo. Somos seres creados. ¿Sí? Dios es eterno, nosotros no somos eternos. Dios es autosuficiente, nosotros no somos autosuficientes. Por eso el ser hechos a imagen de Dios, este aspecto de la naturaleza humana, hace que ustedes y yo seamos compañeros de Dios en la mayordomía. Así que vamos a pasar a nuestro tercer punto, y es la caída y el pecado. ¿Cómo el pecado distorsionó o dañó en la mente del ser humano el papel de mayordomo? Quiero invitarles allí mismo en Génesis capítulo 2, el versículo 15 al 17. Yo lo que dice la palabra de Dios es algo muy interesante. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Dice el texto, para que lo labrara y para qué más, para que lo cuidara. Es decir, que Dios crea al hombre, crea al ser humano, y entonces la función del hombre en el Edén no era la función de ser ¿qué? Dueño, era la función de ser ¿qué? Un administrador. Por la sencilla razón de que antes de Dios crear a Adán y Eva, Dios primero que organizó la casa, o sea, le arregló todo donde ellos iban a vivir, y luego Dios los crea y ahora Dios ¿qué? Los pone ¿dónde? Los pone allí y le dicen: bueno, muchachos, la labor de ustedes es que cuidar lo que yo ¿qué? Lo que yo ya hice. Esa fue la labor que Dios le colocó al hombre. Cuidar, administrar. Pero vamos a ver qué pasa con esa labor que Dios le da a nuestros primeros padres. Es el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Podrás comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente que morirás. Entonces Dios le dice: bueno, en su función, ustedes van a cuidar, van a labrar, pero de todos los árboles que hay en el huerto ustedes pueden comer, pero excepto del árbol del conocimiento del bien y de qué, y del mal. Pero cuando nosotros vemos capítulo 3 de Génesis, del 1 al 6, nos damos cuenta de que ¿qué pasó con el ser humano? Comió del árbol que Dios ¿qué? Le dijo que no comiera. Es decir, que en su función de mayordomos ellos ¿qué? Fallaron. Porque Dios les dijo: mire, cuiden, pero además de cuidar, de todo lo que hay pueden comer, excepto de este que está aquí, del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ellos ¿qué? Pero ellos comieron. Es decir, queridos hermanos, amigos que en esta hora están viendo esta transmisión, ¿en qué consistió el pecado de Adán y Eva? Ustedes estarán diciendo: bueno, pastor, en la desobediencia. Hablándolo desde el contexto de la mayordomía, ¿en qué consistió el pecado de Adán y Eva? ¿Saben en qué consistió? En que nuestros primeros padres no quisieron ser más administradores, sino que quisieron ser dueños. Nuestros primeros padres no quisieron ser más que administradores, sino que quisieron ser ¿qué? Dueños, porque Dios les dijo, Dios los colocó para que ellos cuidaran, para que ellos labraran, y Dios les dice: miren, de todo esto ustedes pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol ¿qué? No coman. Y el ser humano, el único árbol que Dios había reservado para él, también ellos quisieron tomarlo. Entonces ellos no quisieron ser más administradores, sino que quisieron ser ¿qué? Dueños. Y por eso es que usted hoy en día
Hoy en día usted mira que la gente dice, yo soy dueño de mi vida y yo con ella hago lo que yo quiera. Realmente no es así. Usted no es dueño de la vida. Usted no es dueño del cuerpo. Cuando uno mira la escritura, ya en 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20, se da cuenta de que dice el texto que este cuerpo que no es de nosotros, que es de ¿quién? Es de Dios. Y que Dios nos los ha dado, ¿para qué? Para que ustedes y yo lo administremos. Por eso cuando Cristo venga, Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo. Es por eso, queridos hermanos, que sus talentos, su vida, su cuerpo, el tiempo, los recursos monetarios que nosotros tenemos, las posesiones, todas esas cosas Dios nos las ha dado para que usted y yo las administremos. Porque no somos dueños, somos solamente que administradores. Es decir, que la teología de la mayordomía tiene que ver con que el ser humano no es dueño, sino que el ser humano, nosotros somos ¿qué? Administradores. Somos administradores. Cuando usted salió del vientre de su mamá, le pregunto, ¿qué trajo al mundo? La respuesta es que usted no trajo nada. Pero hoy en día, de pronto en sus 17 años, 20, 40 años, posiblemente usted ha adquirido cierta cantidad de posesiones, cosas, sabe cosas, conocimiento, tiene talentos, toda esa cantidad. Quiero decirle que todo eso Dios nos los da para que usted y yo que lo administremos. Es un error decir que yo soy dueño de las cosas. El único dueño es Dios. Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El único dueño es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es preexistente y porque Dios es el creador, porque Dios es autosuficiente, porque Dios es eterno. Así que, queridos hermanos, para finalizar, para que ustedes y yo podamos tener una comprensión adecuada de la mayordomía cristiana, debe estar basada, escuche muy bien, debe estar basada en la convicción de que Dios es eterno, de que Dios es suficiente y que la función de nosotros, los seres humanos en el universo, es la función de un ser que creado, que Dios nos da las cosas, nos provee las cosas para que ustedes y yo las podamos administrar. Es decir, la mayordomía nos ofrece a ustedes y a yo la oportunidad de entrar en compañerismo con Dios. Así que la teología de la mayordomía es que ustedes y yo, ninguno de nosotros somos ¿qué? Dueños. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿En qué consistió el pecado de nuestros primeros padres? Hablando desde el contexto de la mayordomía, en que ellos no quisieron ser más administradores, sino que quisieron ser ¿qué? Quisieron ser dueños. Porque el único árbol que Dios había reservado para él, nuestros primeros padres también lo quisieron tomar para ellos. Así que allí donde estás, quiero hacerte una invitación con tu familia y quiero que digas esta frase allí en tu casa. Si estás con tu esposo, se la vas a decir a tu esposa, con tus hijos, con quienes estés allí. Y quiero que digas, tu fidelidad de hoy te sostendrá mañana. Vuelvo y la repito, tu fidelidad de hoy te sostendrá mañana. Y si quieres escribirla allí en el comentario, adelante. Pero quiero decirte que tu fidelidad de hoy te sostendrá mañana. Quiero que reflexiones. ¿Cómo ha sido tu mayordomía hasta el día de hoy? Si te preguntáramos en esta hora, ¿cómo te consideras como mayordomo del Señor de 1 a 10? ¿Cuál sería tu calificación? Quiero que reflexiones en eso y recordarte, querido hermano, querido amigo,
que nosotros no somos dueños de las cosas. Nosotros simplemente somos administradores. Y que el Señor Jesús, cuando venga por segunda vez a ustedes y a mí, nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. Y qué lindo sería que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos nos diga: ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quieres escuchar esas palabras de Jesús cuando Cristo venga por segunda vez? Bueno, quiero invitarte en el nombre de Él a que en este momento de crisis tú puedas seguir siendo un mayordomo fiel en todos los aspectos de tu vida. Así que mi deseo y mi anhelo en esta hora es que Dios nos pueda bendecir.